Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, como ustedes lo saben, es un instrumento pionero que genera derechos para las personas migrantes y sus familias para que como consecuencia de la migración no vean afectados sus derechos sociales. Esta mañana tuvimos ocasión en un encuentro que realizamos precisamente en el Consejo de Empresarios Iberoamericanos de poner de presente la importancia de este instrumento que iguala los derechos de nacionales y extranjeros para que se apliquen los principios de la seguridad social a aquellos trabajadores y trabajadoras que cotizan en uno de los países iberoamericanos en los que está vigente el convenio y que se pueden desplazar a alguno de los otros países en los que se encuentra plenamente vigente para obtener prestaciones de invalidez y de sobrevivencia y también prestaciones de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Al amparo de este convenio, como ustedes saben, se han reconocido más de 180,000 prestaciones y lo han ratificado 13 países en los que está plenamente vigente y ha sido suscrito por 16. Estamos trabajando para que en la próxima cumbre de la Unión Europea y CELAC se pueda incluir algún párrafo que permita que esos beneficios y derechos de los que gozan los ciudadanos y ciudadanas iberoamericanas en el conjunto de los países que lo han ratificado pueda ser exportable en algún momento a aquellos países en los que los ciudadanos iberoamericanos trabajan en los países europeos. Es el caso de los más de 70,000 paraguayos que trabajan en Italia. Así que es un tema de plena discusión, de pleno debate en el que estamos trabajando, pero también en el que seguimos dando formación, información y absolviendo las consultas desde esta Secretaría General Iberoamericana. Tendremos próximamente la reunión del Comité Técnico Administrativo del Convenio los próximos 3 y 4 de julio en La Paz, en Bolivia, y ahí vamos a tener la oportunidad de reunirnos las comisiones del Comité Técnico Administrativo, la Comisión Jurídica, la Comisión de Gestión y la Comisión de Informática para discutir sobre los temas que requieren la mejor aplicación de este convenio, su eficacia y la posibilidad de acortar los tiempos de resolución de las prestaciones que nos elevan o que elevan a los organismos de enlace las ciudadanos iberoamericanos. Quiero agradecerles su interés y decirles finalmente que esta organización continuará a su disposición desde donde nos encontremos, los centros regionales, las delegaciones nacionales y la propia Secretaría General para dar respuesta a las consultas que nos elevan permanentemente los ciudadanos y ciudadanas iberoamericanos. Es un instrumento de la mayor importancia que ha sido puesto como ejemplo en la integración iberoamericana y que crea una ciudadanía iberoamericana. Así que estamos muy orgullosos desde la organización de llevar la Secretaría Técnica del Comité Técnico Administrativo del Convenio y sea esta la oportunidad para agradecer al IPS, al Ministerio, todo el apoyo que nos brindan en la ejecución y en la aplicación de este instrumento internacional. Muchísimas gracias a todos ustedes y ya le daríamos paso entonces al señor embajador. A continuación tomará la palabra el señor Justo Pastor Apodaca Paredes, embajador de la República del Paraguay en España. Muchas gracias. Un saludo especial a todos. Veo gente conocida, gente muy interesada en este tema de vital importancia y los saludo desde aquí con el mayor de los afectos. Señora Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Riaño, señora Viceministra de Empleo y Seguridad, doctora Verónica López, representantes del Instituto de Previsión Social del Paraguay, estimados cónsules generales en España, de la República del Paraguay, que laboran diariamente, muy cercanamente también con nuestra comunidad residente en España, tanto en las jurisdicciones de Barcelona, Málaga y Madrid. Este encuentro virtual se gestó, bueno, durante mi primera visita, ¿no es cierto, señora Secretaria General, a esta gran institución, esta organización que trabaja por la protección social a nivel iberoamericano y ha demostrado una gran predisposición acogiendo esta idea de poder realizar el primer taller técnico en esta materia.
expresar nuestro agradecimiento a la OIS por su constante compromiso en la promoción de los derechos sociales de nuestros migrantes, así como por abrir espacios de diálogo y capacitación como el que hoy nos reúne. El fenómeno migratorio, como bien sabemos, es un rasgo característico de nuestra región. Según datos oficiales, en torno a los 48.000 ciudadanos paraguayos se encuentran afiliados a la Seguridad Social en España. Este dato, que continuamente aumenta, no solo refleja una dinámica migratoria considerable, sino también el desafío y la responsabilidad de los estados de articular respuestas institucionales eficaces para proteger a sus ciudadanos más allá de sus fronteras. En ese contexto, el acceso a la protección social se vuelve un elemento central para garantizar los derechos y el bienestar de nuestros compatriotas. El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, al permitir que los periodos de cotización en diferentes países sean sumados para obtener prestaciones, representa un instrumento de justicia y equidad. Además, un puente concreto que conecta nuestras políticas sociales con las necesidades reales de nuestros migrantes. Desde nuestra embajada y los consulados generales en España, renovamos hoy nuestro compromiso a seguir trabajando en la difusión de este convenio y en la promoción de todos los mecanismos que permitan una migración segura, regular y ordenada. Reitero mi agradecimiento a la OIS, así como a su secretaria general y al personal técnico de esta gran organización y a todos los que colaboran para hacer posible este encuentro. La protección de los derechos de nuestros ciudadanos, donde quiera que se encuentren, es un deber que nos une y nos fortalece como comunidad iberoamericana. Finalmente, mi deseo de que este primer taller técnico dé sus frutos y sea una jornada verdaderamente enriquecedora. Muchas gracias. Tomará la palabra ahora la señora doña Verónica López, viceministra de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay. Muchas gracias, muy buenos días y buenas tardes para los que están en España. Es para mí un honor participar de esta jornada de trabajo a la cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha sido cordialmente invitada a contribuir en el marco de la valiosa iniciativa organizada por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Paraguay en el Reino de España, con el importante apoyo de la AECID. Nos convoca hoy un tema de profunda relevancia para nuestros compatriotas, la protección de sus derechos en materia de seguridad social, en el marco del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Este convenio constituye una herramienta fundamental para garantizar la continuidad y la efectividad de los derechos de pensión y totalización de periodos de cotización de nuestros ciudadanos y ciudadanas que han ejercido su vida laboral en distintos países de Iberoamérica. Y durante esta jornada abordaremos aspectos jurídicos, operativos del convenio, su alcance regional y los beneficios concretos que otorga a las personas y trabajadores migrantes. También se brindará orientación práctica sobre los procedimientos administrativos para lo que va a ser el reconocimiento de los derechos. Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social reafirmamos nuestro compromiso con una seguridad social inclusiva, con acompañe a las personas a lo largo de su trayectoria laboral, sin importar las fronteras. Sabemos que muchos paraguayos y paraguayas han contribuido con su esfuerzo al desarrollo de otros países y es nuestra responsabilidad asegurar que ese esfuerzo sea reconocido y retribuido en justicia y equidad. Agradezco sinceramente a las organizaciones que han realizado este evento, también a los organizadores y todos los participantes por su interés y su compromiso, especialmente a la presidenta de la OIS, el embajador Apodaca, que es nuestro embajador en el Reino de España, y también a los expertos que están conectando, tanto de IPS como el Ministerio del Trabajo y los demás asistentes. Muchas gracias. Gracias y ahora sí tomará la palabra el señor Francisco Jacob para la presentación sobre el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Muy bien, pues mi saludo de nuevo a todos ustedes, los que están allí, los que están aquí, en este supuesto. Y vamos a hacer una presentación, ya había preparado una presentación, no sé si está disponible, esencialmente sobre los casos, sobre la práctica del convenio. No voy a detenerme tanto en temas jurídicos, que doy, por supuesto, que ustedes conocen o si no está a su disposición
desde luego en la página web de la OIS. No es esa la presentación, Ana. Ana. Sí, sí. Y sino intentando fijarme un poco más en los aspectos prácticos, es decir, en dónde hay que acudir, qué modelos había que presentar, qué hubiera que hacer, ¿no? En ese sentido, en primer lugar, recordarles que, como les decía la Secretaría General, el convenio está vigente en 13 países iberoamericanos en este momento, está firmado por 16, pero ya en plena vigencia en los 13 países. Y también hacer referencia, aunque no esté en la presentación, a que se aplica con toda amplitud en cuanto a su criterio personal. Es decir, es aplicable a cualquier persona, sea cualquiera su nacionalidad, incluso si carece de ella, es apátrida, refugiado o demás, siempre y cuando haya estado sujeto a alguna de las legislaciones de seguridad social de los países miembros, de estos 13 países a los que nos referíamos. Y también recordarles que el convenio es aplicable a las prestaciones de vejez, invalidez, jubilación, como les denominen en cada caso, ¿no? Invalidez, incapacidad, como les denominen en caso, y las prestaciones de supervivencia, de edad, orfandad, etcétera, y las de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Estas son las prestaciones a las que es aplicable el convenio. Otro aspecto en el que me quería hacer hincapié es tienen ustedes en pantalla, el de los organismos que intervienen en el convenio. ¿Por qué? Porque es a través de ellos, a través de los que se va realmente a tramitar las prestaciones y los distintos aspectos del convenio. En ese sentido, son 3 niveles, digamos, de organismos los que intervienen en cada país, en cada uno de los países. En primer lugar, las autoridades competentes. La autoridad competente es la máxima autoridad de seguridad social de cada Estado. Se recogen en el anexo 1 del acuerdo de aplicación y habitualmente son los ministerios. En el caso de Paraguay es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no sé si se sigue denominando así, como cambian las denominaciones. En el caso de España es el Ministerio ahora de Seguridad Social, Migraciones y... Es decir, la denominación que tenga en cada momento. Normalmente esta es la autoridad competente, quien tiene esa máxima autoridad. Las instituciones competentes son realmente las que son las responsables de la aplicación de la legislación. Es decir, quienes van a reconocer las prestaciones, pero quienes van a tomar las decisiones sobre cada una de las prestaciones. Se recogen también en el anexo 2 del acuerdo de aplicación, en este caso, y aquí normalmente intervienen distintas instituciones competentes. En el caso de Paraguay, por ejemplo, es una institución competente, el IPS, por supuesto, y también las otras 7 cajas, ¿no? Creo que son la caja de bancaria, de Capur o ferroviaria, las 7 cajas que tienen ustedes. Ellos son, en definitiva, quienes van a reconocer las prestaciones o la condición de afiliado y, por tanto, son las instituciones competentes. Y muy importante, el tercer nivel serían los organismos de enlace. Los organismos de enlace tienen la misión esencial de establecer, como su nombre indica, de enlace entre los distintos países y entre las distintas instituciones dentro de un país. Son, por tanto, como decía ahí, los organismos de cooperación e información entre las instituciones competentes y designadas por la autoridad competente. En el caso de Paraguay, el organismo de enlace es el IPS. En el caso de España, el organismo de enlace es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y que tiene una labor fundamental porque todo el procedimiento va a terminar pasando por sus manos, de alguna manera. No es quien va a resolver, unas veces sí, otras veces no, pero es por donde tienen que pasar todas las instituciones. Bien, quería hacer referencia a esto porque pues, nos da un poco el marco institucional en el que nos estamos moviendo y la importancia que tiene cada uno de ellos y el papel que va a jugar cada una de estas 3 niveles de gestión del convenio. Todos ellos, como decía, están en el acuerdo de aplicación, en el anexo primero, las autoridades competentes, en el segundo, las instituciones competentes, en el tercero, los organismos de enlace y, lógicamente, varían en cada país. Yo les decía que normalmente las autoridades competentes es la autoridad máxima. Las instituciones competentes pueden ser muchas, por ejemplo, en países que tienen sistemas de capitalización individual
pues son las administradoras de fondos de pensiones, todas ellas serían instituciones competentes, y los organismos de enlace suele ser uno, y si es conveniente que sea uno. En ocasiones hay más de uno en algunos países, pero lo ideal es que sea uno, porque como les digo, sé que va a centralizar toda la información y distribuirla a los distintos niveles. Como varía por todos los países, no los estamos recogiendo aquí, los tienen ustedes esta información en la página web de la OIS, saben ustedes ois.org, en el apartado dedicado al convenio, y dentro de él en los anexos del acuerdo de aplicación del convenio. Bien, sentado esto primero, los dos aspectos fundamentales que tienen más incidencia práctica, digamos, desde el punto de vista de las autoridades, serían el de la legislación aplicable y el de las prestaciones. Cuanto a la legislación aplicable, ¿por qué decimos que es un aspecto esencial? Porque también ese es el aspecto en el que, digamos, que más interés tienen las empresas en este caso. Se trata de determinar qué legislación es aplicable en cada supuesto. Estamos hablando de trabajadores migrantes, por supuesto, ¿no? Podría ocurrir que una persona que trabaja en un país, pero se desplaza en otro, se le negara la afiliación en el país donde está trabajando porque no es nacional. O bien al contrario, que el país de origen le exigiera estar afiliado, aunque no esté trabajando en él, porque es nacional. Es decir, podría darse el caso de que una persona se viera desprotegida, es decir, no estaría afiliado, digamos, ni a un sistema del país receptor ni al sistema del país de origen, o por el contrario, que tuviera que estar obligado a estar en los dos al mismo tiempo, ¿no? Para evitar esto, por lo que se establece en los convenios en general y este en particular, se determina cuál es la legislación aplicable, de a qué legislación va a estar sujeto esa persona. Y se aplica aquí la norma general también, que es el lugar donde realiza el trabajo. El latinajo correspondiente, la lex loci laboris, ¿no? El lugar donde se realiza el trabajo. Esta es la norma general. Por tanto, donde esté trabajado, donde tiene que estar afiliado y cotizado, en definitiva, ¿no? En ese estado. Pero hay una serie de excepciones. La más importante, seguramente, la que supone el desplazamiento temporal de trabajadores. Este desplazamiento de trabajadores temporal de trabajadores, estamos aquí hablando no propiamente de trabajadores migrantes, sino de ese trabajador al que su empresa desplaza temporalmente durante cierto tiempo a otra para la realización de una obra o servicio concreta y determinada. En estos supuestos, el convenio, en general todos los convenios, permiten excepcionar durante un cierto tiempo la aplicación del lugar de trabajo. Es decir, no quedaría sujeto a la legislación del lugar donde está trabajando, sino a la legislación del país de origen, es decir, de aquel donde reside la empresa que le está enviando a trabajar de fuera. Bien, en el caso del Convenio Multilateral Iberoamericano de la Seguridad Social, esta posibilidad se admite para los trabajadores dependientes y para los trabajadores no dependientes o autónomos o independientes. En el caso de los trabajadores dependientes, existe esa posibilidad. En realidad, el convenio lo define de la manera que ven ustedes ahí, para el desempeño de tareas profesionales, de investigación, científicas, técnicas de dirección o similares. Lo recoge con mucha amplitud, por tanto, en la práctica probablemente los estados lo estén entendiendo con la mayor amplitud posible, es decir, cualquier trabajador. Fíjese que lo normal en este tipo de desplazamientos es eso, que sean las tareas profesionales de investigación los que se desplacen. Es decir, por poner un ejemplo, si una empresa paraguaya fuera a hacer una obra, no sé, construir una carretera en Bolivia, probablemente el personal de obra, el personal a pie de calle, será boliviano, no contratará boliviano. Pero el director de obra, los ingenieros, el director de contabilidad, el director financiero, probablemente lo trasladará. Es decir, o sea, personal suyo, personal paraguayo, que está trasladando por un tiempo a ese lugar. Bien, este es el supuesto que se está intentando proteger por esta vía. Y en ese caso, decía, si se trata de actividades dependientes, cabe esta posibilidad de exclusión de la aplicación de la legislación del lugar de trabajo durante 12 meses, prorrogables por otros 12 meses, previa autorización del país de recepción. Y en el caso de las actividades no dependientes,
Hay una posibilidad, las mismas tareas, pero en este caso el plazo es solo 12 meses. No cabe esa prórroga por 12 meses más que sí que contemplábamos en el caso de actividades dependientes. ¿Cómo se articula esto en la práctica? Bien, en este caso, pero en el caso de trabajadores por cuenta ajena, la empresa en la que va a trasladar a ese trabajador presentará el formulario Ibero 3. Los formularios del convenio se denominan por esta denominación Ibero, numeradas según el caso, y también los pueden ustedes encontrar igualmente en la página web. Presentará esta solicitud de traslado de la institución competente o el organismo de enlace. A ver si dejamos. Institución competente o organismo de enlace del país de origen del trabajador, con una antelación de 20 días, si bien se prevé que en casos excepcionales, tampoco, y por causa justificada, esta excepcionalidad también se suele admitir con gran amplitud, se le puede dar efectos retroactivos, es decir, no opere ese plazo de 20 días previo. En ese certificado que tendrá que suscribir esa institución competente del Estado parte de origen, debe constar que el trabajador permanece sujeto a su legislación, recogiendo los datos del trabajador, la empresa, duración, etc. Este certificado es el que les valdrá al trabajador y a la empresa para certificar que no tenga que estar afiliado y cotizando en el país al que se desplaza, que va a permanecer afiliado y cotizando en el país de origen, país en el que se encuentra previamente. Como decíamos, el plazo es de 12 meses y en el caso de que quiera prorrogarlo por otros 12, tendrá que presentar una nueva solicitud, un nuevo formulario, en este caso el Ibero 5, en los mismos términos que el Ibero. En el caso de trabajadores por cuenta propia, la operativa es la misma, solo que el formulario en este caso es diferente. Sería el formulario Ibero 4, igualmente presentado a solicitud en este supuesto del propio trabajador, puesto que no hay empresa, sino es el propio trabajador independiente que lo realiza, lo presentaría ante la institución competente, recoge los datos y igualmente sería el formulario que servirá de certificación ante el país de recepción, ante el país al que se traslada, para no excluirle de la obligatoriedad de estar afiliado y cotizando en ese país durante ese periodo. Hay otras excepciones, en este caso, por recoger algunas, personal de misiones diplomáticas y oficinas consulares. En este caso, este personal puede optar entre quedar acogido a la legislación de seguridad social del país de origen o quedar acogido a la legislación de seguridad social del país de recepción. Bien, esa opción la puede realizar en el plazo de 3 meses y en ese caso el empleador, es decir, la oficina diplomática o consular, tiene que informar cuál ha sido la opción que haya elegido el trabajador, igualmente a la institución competente del Estado parte en el que reside, en el que está trabajando en ese momento, a través de, en este caso, el formulario Ibero 6, un formulario que en este caso lo que justifica es esa opción del trabajador. En el caso de los cooperantes, también otro supuesto, van a estar sujetos siempre, en todo caso, aquí no pueden optar, van a estar sujetos a la legislación del país de origen y en este caso tendrán que certificar que permanecen sujetos a esa legislación a través del formulario Ibero 7. En todos estos supuestos, si estamos en España, habría que tramitarlos a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de la Dirección Provincial correspondiente de la Tesorería General de la Seguridad Social. En el caso de Paraguay, pues sería a través del Instituto del IPS, que actuaría como tal, ¿no?, respecto a estas obligaciones, o de la caja correspondiente, en su caso, de que estuviera afiliado a alguna de ellas. Bien, el otro tema básico del convenio eran las prestaciones.
Como les decía, las prestaciones que abarca el convenio, que va a cubrir el convenio, son las de vejez, invalidez, muerte y las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional. En este caso, en primer lugar, en cuanto a la norma jurídica, digamos, hay que tener en cuenta que si reúne una apreciación inicial, el convenio lo que va a permitir computar es tiempo de cotización. En ningún caso hay movimiento de dinero, ¿no? Sin traslado de dinero, ni de capitales, ni de cotizaciones, ni nada. Lo que permite es computar es los tiempos de cotización, el tiempo de cotización. Entonces, en la primera opción, si reúne los periodos exigidos por Estado parte, en España, por ejemplo, decía, para tener derecho a la jubilación se exige tener cotizados 15 años al menos. En Paraguay, si mal no recuerdo, son 25, me parece, ¿no? En este caso, pues si los reúne solo con las cotizaciones efectuadas en ese país, es decir, ha cotizado 15 años en España, tiene derecho simplemente con esas cotizaciones, entonces la institución competente le reconoce el derecho sin necesidad de sumar nada, sin necesidad de sumar nada. Ahora bien, si no reúne este requisito exigido por la legislación del país, es decir, no alcanza, no tiene, en el caso español, esos 15 años cotizados en España, pero sí lo supera con las cotizaciones de otros estados parte del convenio, entonces es cuando se aplica lo que se denomina en los convenios la totalización de los periodos. Es decir, se permite la acumulación de los periodos cotizados. No va a existir tiempo de cotización, no dinero, no cotizaciones, no capitales, simplemente tiempo de cotización. Cada país, entonces, cada país en el que haya estado trabajando, va a considerar como propias las cotizaciones efectuadas en todos ellos, en todos los que sean parte del convenio en este caso. Lo va a considerar como cotizados en él. Determina entonces la prestación teórica que le hubiera correspondido si todos estos periodos de los distintos países los hubiera cotizado en ese país. Totalizaría entonces X años y con esos años de cotización le correspondería una prestación X, llamamos prestación teórica. Pero no le va a pagar esa prestación, ni le va a reconocer esa prestación. Lo que le va a reconocer es la prestación que se denomina real, que es el resultado de aplicar a la prestación teórica la proporción existente entre el tiempo efectivamente cotizado en ese país y ese total que hemos obtenido de sumar los periodos de los distintos países. O bien, decimos ahí, el máximo exigido a la prestación teórica. Decíamos que esto se aplicaría en principio de forma sucesiva, es decir, primero comprobaríamos que reúne los periodos exigidos solo con las cotizaciones en ese país, entonces la reconoceríamos, y si no, se acudiría a este proceso de la totalización. Pero esta totalización, el interesado lo puede pedir en cualquier momento si considera que es más favorable. Es decir, aunque no sea este el orden teórico de la cuestión, siempre puede pedir esa totalización. Por ver si se ve más claro poniendo un caso, pues aquí teníamos un ejemplo que solemos poner, en este caso es un señor Rodríguez, que tenía 10 años cotizados en España y 20 años cotizados en Paraguay. Estamos partiendo de que en España para la jubilación se requiere tener cotizados 15 años y en Paraguay, insisto, no sé si estoy al día, en Paraguay 25, pero bueno, es un ejemplo, así que es lo mismo, ¿no? Eso significa que no tendría derecho, si no existiera el convenio, no tendría derecho ni en España ni en Paraguay, porque ninguno de los dos países por sí solos cumple los requisitos exigidos para tener derecho a la jubilación. Es decir, esta persona, después de haber estado cotizando 30 años de su vida, no tendría derecho a pensión de jubilación en ningún país. Aquí es donde entra en juego el convenio. El convenio va a permitir que estos dos países, España y Paraguay en este caso, consideren como propio las cotizaciones efectuadas en el otro. De tal manera que tanto Paraguay por su parte, como España por la suya, de forma independiente, van a considerar que ha trabajado en ellos 30 años, los 10 de Paraguay y los 20 de España.
Considerando que han trabajado en ellos 30 años, Paraguay calculará la pensión teórica que le hubiera correspondido si hubiera trabajado allí 30 años, y España calculará la pensión teórica que le correspondería si hubiera trabajado en España 30 años. Insisto, estas son las pensiones teóricas. No le van a pagar esto ninguno de los dos países. Lo que le van a pagar cada uno de ellos es la proporción entre el tiempo cotizado en ese país, efectivamente, y estos 30 años, que es el resultado de la totalización. Significa que Paraguay le va a pagar al interesado 66,66% de esa pensión teórica que le hubiera correspondido, que es el resultado de dividir 20 entre 30, es decir, la proporcionalidad entre los 20 años efectivamente cotizados en Paraguay y los 30 que estamos totalizando. Y por su parte España hará la misma operación, calculará la pensión teórica que le hubiera correspondido si hubiera cotizado en España 30 años, pero no le va a pagar eso, le va a pagar el 33,33%, que sería el resultado de dividir los 10 años que efectivamente ha cotizado en España por los 30 que acabamos de totalizar. Esas serían las pensiones reales. Y una cuestión que también se suele plantear muchas veces, este señor Rodríguez va a recibir en España o en Paraguay, donde esté residiendo, o en Brasil. Si reside en Brasil, lo que va a percibir son dos pensiones, una española y otra paraguaya. Es decir, no se juntan en una única pensión las cotizaciones realizadas, las prestaciones. No, va a recibir tantas pensiones como países en los que hayas dado, en los que hayas tenido derecho. Estamos poniendo este caso con dos, ya sea 4 o 5, o dependerá de los países en los que hayas dado trabajo. Seguimos más adelante, ya que bueno, permite totalizar, acumular esas cotizaciones, pero también el cumplimiento de otros requisitos, aunque se cumplan en otro país. Por ejemplo, dice si el derecho se condiciona a que esté asegurado en el caso ante la prestación, es decir, que esté trabajando en ese momento, pues se da por cumplida esta condición, aunque no esté en el estado que le va a reconocer la pensión, sino en el otro. Este supuesto, suponiendo que ese trabajador, el señor Rodríguez, que veíamos antes, estuviera en ese momento de solicitar la jubilación en alta en España, Paraguay tendría que reconocer la prestación, aunque tuviera que el alta lo tuviera en España, que estuviera trabajando en España. También se exige determinados periodos anteriores a hechos causante. Por ejemplo, en España, yo les decía, para la jubilación es necesario tener 15 años cotizados, pero de ellos, al menos 2 tienen que estar comprendidos en los 15 últimos. Pues bien, si estos 2 dentro de los 15 últimos no los ha cotizado en España, si los ha cotizado en Paraguay, pues también sería válido, estaría cumpliendo el requisito. Y también si el derecho está condicionado a que haya realizado trabajos en determinadas profesiones. Ejemplo de España, pues por ejemplo aquí hay un régimen especial de minería de carbón, que requiere haber estado trabajando en minería de carbón, lógicamente. Bien, pues si ha trabajado en minería de carbón en España, en Paraguay, pues también le sería válido. Es decir, los requisitos que se dan por cumplidos cuando no los esté cumpliendo, es reconociendo la prestación, sino en el otro país que esté interviniendo en este. Si pasamos a al procedimiento. En cuanto al procedimiento, bien, el interesado tendrá que presentar la solicitud en el formulario correspondiente con los documentos, la mayor información posible con su poder, tanto de las cotizaciones de ese país como, sobre todo, de los restantes países. Y, por tanto, indicando las instituciones en las que haya estado asegurado, las empresas y los certificados de que disponga. Es decir, la máxima información que obre en su poder. El formulario de solicitud será el que esté vigente en cada país para la prestación de que se trate cada uno. A partir de aquí se inicia el procedimiento y esta presentación debe realizarla. Esta presentación la puede hacer
ante la institución competente o el organismo de enlace. Recuerden siempre las funciones de estos organismos. El organismo de enlace, como les decía, es el que va a actuar de nexo de unión y por lo tanto también se pueden presentar todas las solicitudes en él. Laborará ante el país en el que resida o en el que hubiera estado asegurado en último lugar. Es decir, no es necesario que el país en el que resida en ese momento haya estado cotizando, esté cotizando en ese momento. Se lo puede hacer en cualquier otro lugar. Incluso si no ha estado asegurado nunca en el país en el que resida, o si lo presenta en otra institución de otro país, la solicitud se trasladará al organismo, a través de los organismos de enlace siempre, al estado parte en que estuvo asegurado en último lugar. Por tanto, quien va a tramitar, digamos, el procedimiento va a ser la institución competente y el organismo de enlace del país de residencia o en el que estuvo cotizando en último término. Pero esta presentación de la solicitud ante la institución competente o el organismo de enlace de cualquier estado parte, aun cuando no hubieras trabajado en él, esta es la presentación, cumple plenos efectos de la fecha de presentación. Es decir, se va a entender como solicitada en esa fecha, en ese momento. Aun cuando no, pues será después esta la institución que va a tramitar el procedimiento y ni siquiera la institución que le vaya a reconocer una prestación. Pero la fecha tiene ese valor. Y esta institución tiene que, eso sí, verificar los datos de los documentos originales. Básicamente, la identidad del solicitante, de quien lo está solicitando, a través de su momento de identidad, que es esa persona. A veces se pueden presentar casos raros con esto. Yo, en mi época, recuerdo, en la época cuando yo empecé en la Seguridad Social, y tramitaba convenios, se dio un caso que muchos años después llegó a la inspección porque una hermana, en este caso era una mujer, había suplantado a su hermana melliza o gemela, no sé, casi iguales son los que son iguales, ¿no? Había suplantado la identidad, que había pedido la prestación en nombre de ella, se habíamos reconocido, además, ¿no? En este caso. Bien, pues esta verificación de datos la tiene que hacer la institución ante la que se presente, aunque después no vaya a ser la que tramite, ¿no? La institución que tramita el procedimiento va a jugar un papel esencial, porque es la que va a actuar de núcleo central de este procedimiento, que, insisto, puede afectar a 2 países, o puede afectar a 3 países, o puede afectar a 4 países, a los que sea. Tiene que haber alguien, núcleo central, que sea quien vaya a tramitar. Y esa institución va a ser entre la que se presentó la solicitud o a la que se hubiera trasladado, sí, en esa institución no acreditará cotizaciones. En definitiva, sería o la del país de residencia, si tiene cotizaciones en él, o aquel país en el que estuvo asegurado, en último lugar, si no las tiene. Para los trámites entre instituciones, ya estamos hablando entre instituciones, no personas, no entre ciudadanos individuales, sino entre instituciones, se utiliza los formularios de enlace, que en este caso es el formulario que se denomina Ibero Integrado. Ibero Integrado. En este Ibero Integrado, la institución, que tramita el procedimiento, va a incorporar los datos propios, los datos que hayas desarrollado en él, y también todos los datos que el interesado haya alegado sobre cotizaciones, afiliación en otros países, en los distintos países del convenio. Y se va a remitir entonces a los diferentes países en los que esté alegando esta afiliación o estas cotizaciones. El envío de este documento Ibero Integrado, insisto, es siempre entre instituciones, no intervienen aquí los particulares, tiene que ser siempre entre instituciones. Suple los documentos probatorios de identificación y también, que ya me decíamos, los haya tenido que comprobar previamente, y también los de los periodos cumplidos en ese estado parte, en ese estado parte. Es decir, ahí ya está certificando las cotizaciones realizadas en esa institución que tramita el procedimiento, o en ese estado, en definitiva, ¿no? Si reuniera los requisitos, como decíamos antes,
solo con las cotizaciones efectuadas en ese estado, también le reconocería la prestación, en ese momento la prestación que le correspondiera, sin perjuicio de la que le pueda corresponder en otros países. Bien, terminado este formulario integrado, se remite, por favor, se remite siempre a través de los organismos de enlace, pues decía, la función esencial de los organismos de enlace, siempre a través de los organismos de enlace, lo remite a las instituciones competentes, la remite en realidad a los organismos de enlace de los restantes países donde haya alegado haber estado afiliado y cotizando. Y a través de estos organismos de enlace a las instituciones competentes de los restantes estados parte que los que haya alegado. En el caso específico de la invalidez, además de este formulario integrado, este formulario Ibero integrado, tiene que acompañar también otro formulario, que es el Ibero 8, que recoge los datos médicos relativos a la situación del solicitante. Insisto, datos médicos. Es decir, no hay resolución aquí. El Estado que lo está haciendo no va a resolver sobre si esa situación médica los otros estados lo van a considerar invalidez o no, o en qué grado van a considerar esa invalidez. No, lo único que va a hacer es, objetivamente, recoger los datos médicos. Es decir, no sé, tiene una visión del 33%. Eso es un dato puramente médico, que después, en otro país o los otros países decidirán si ese grado de pérdida de la visión le da derecho a la prestación o no, y en qué grado o en qué niveles se lo da. Por tanto, decía, este formulario nivel 8 se rellena y se hacen los reconocimientos médicos pertinentes en el estado que está tramitando el procedimiento para su remisión a los restantes y después cada uno adoptará la decisión que estime oportuna o que sea que corresponda en este momento. Listo, todas estas comunicaciones a través de los organismos de enlace. Vamos, en el caso antes hablábamos de España y Paraguay, pues España, a través del Instituto Nacional de Seguridad Social, que es el organismo de enlace español, lo remitirá al IPS paraguayo, que es el organismo de enlace de Paraguay, y si el trabajador ha alegado, además, que tiene cotizaciones en la caja bancaria, ya será el IPS quien lo tendrá que direccionar a la caja correspondiente, a la caja bancaria, en este caso, y una vez que la caja bancaria rellene este formulario, lo tendrá que devolver al IPS y el IPS lo remitirá al INS de España, que a su vez gestionará acá. Por tanto, decía, es la labor fundamental de los organismos de enlace en cuanto a coordinadores de alguna manera de todos estos movimientos. Bien, una vez que se han remitido este formulario integrado a los restantes estados en los que haya alegado cotizaciones, estos estados, a su vez, realizarán la operación, es decir, certificarán en este mismo formulario los periodos que acrediten cada uno de ellos y, en su caso, reconocerá las prestaciones que le pudieran corresponder con los datos que tiene hasta ese. Cumplimentado este formulario integrado con estos datos, lo volverá a remitir, como decíamos, al país que tramita el procedimiento, a la institución que tramita el procedimiento, que volverá a redistribuirla si es necesario de nuevo a los países con esta nueva información. Fíjense que estamos hablando de 2 países, pero como decía, pueden ser 3 o pueden ser 4. Es decir, pudiera ser que en este supuesto que estamos hablando de España y Paraguay, además tuviera cotizaciones en Argentina. Pues en ese caso, digamos, si la había solicitado en España, España a través del INS, organismo de enlace, remitiría el formulario integrado a Paraguay, Argentina. Paraguay, a su vez, a través del IPS y de ASES, que son las instituciones de los organismos de enlace de los 2 países. Paraguay rellenaría este formulario integrado y lo remitiría al INS de España. Y a su vez, ANSES de Argentina también complementaría este formulario y lo remitiría al INS de España. El INS de España entonces tendría que remitir los datos de Argentina a Paraguay y los datos de Paraguay a Argentina, ¿no? Además de los suyos. Es decir, va a actuar siempre como nudo de comunicaciones, digamos, entre los diferentes países.
Bien, con estos datos, cada uno de los países adoptará la resolución que estime pertinente, la resolución que corresponda, la notificará a los interesados de forma directa y también lo notificará al Estado, a la institución que tramita el procedimiento y simplemente practicará esa notificación recogiendo en ella pues, los datos que correspondan según su legislación, es decir, normalmente los recursos que caben contra esa decisión adoptada, bien, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional. Si el solicitante, el ciudadano, no estuviera conforme con la resolución adoptada, podrá recurrir ante esa institución que ha adoptado la resolución, pero podrá presentar este recurso en el país de residencia o en el país en el que esté, igual por el mismo procedimiento, al organismo de enlace de ese país, que se encargará de remitirla al organismo de enlace, a través del organismo de enlace del otro país, a la institución competente, para que en su caso siga el procedimiento correspondiente y se adopte en definitiva la resolución oportuna. En último término, como decía, una vez que se han reconocido las prestaciones por los distintos países, este solicitante recibirá la prestación que corresponda en el país en el que resida, sin ningún problema. Y como os decía, pues en este caso del que hablábamos, si el trabajador tenía derecho al final a una pensión española, otra paraguaya y otra argentina, hemos introducido en este caso, y reside en Paraguay, pues Paraguay le tendrá que transferir la periodicidad que tenga establecida, la pensión española, y Argentina, la pensión argentina. Recibirá estas tres pensiones, digamos, en su lugar de residencia habitual, sin que esto suponga ningún coste para el interesado, salvo en su caso los costes de transferencia. Ahí cada país actúa de la forma que estima oportuna en cuanto a estos costes de transferencia. No tendría ninguna dificultad. Las instituciones deben estar siempre en contacto para efectos del mantenimiento de la vivencia o otros criterios diferentes, pero digamos que de alguna forma aquí acabaría acabado el procedimiento. Como ven, no es siempre fácil, ¿no? Tiene cierta complejidad. Tampoco hay que ponerse en el peor de los casos y ver que siempre sea tan complejo, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, pues a medida que vaya transcurriendo el tiempo, pues irá tramitando más expedientes, irá adquiriendo más nivel, más volumen el convenio y los trámites de ello. La secretaria general, que decía antes que está cerca de 200.000, ¿no?, expedientes en este momento, pero tengan en consideración que normalmente los trabajadores migrantes son gente joven, ¿no? Por lo tanto, el paso del tiempo hará que este volumen de tramitación vaya cada vez aumentando y cada vez acelerándose por razones naturales, ¿no?, por el envejecimiento de la población. No sé si conseguir darles una idea general del tema y de su vertiente que pueda ser más práctica. Por supuesto, los compañeros del IPS lo conocen bien, pero seguramente nosotros no tanto. Queda a su disposición por cualquier cuestión. Si queréis, tenía un caso. Tengo también un caso práctico preparado, pero el paso es muy largo, ¿no? No sé. Pues muchas gracias, querido Francisco, por esta presentación. Quisiera invitarles, como se trata de un taller, a que si tienen algún comentario, inquietud o consulta, por favor lo puedan realizar ahora que tenemos aquí la presencia de Paco y que podríamos darle curso. Así que, si les parece bien, daríamos la palabra a quienes quieran intervenir en este caso para hacer una consulta. De acuerdo, pues entonces pasamos la palabra a la señora Alejandra Garcete, directora general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay. Muy buenas tardes, muy buenos días a los que son acá de Paraguay.
Voy a compartir brevemente la pantalla y para no extenderme demasiado también en la presentación, ya que tuvimos una buena introducción y con respecto al convenio multilateral también una exposición sumamente detallada, yo tendré un abordaje más general, comentando más bien en el caso de Paraguay cuáles son los convenios en los que estamos vinculados, ¿verdad?, con otros países, más bien de ese lado, y quedaría ya en la cancha del Instituto de Previsión Social explicar las cuestiones más puntuales y operativas. ¿Me confirman si están visualizando la pantalla, por favor? Sí, se ve bien. Okay. Bueno, para no ser muy reiterativos, entonces, ya se habló de que los convenios son acuerdos firmados entre dos o más países que tiene por objetivo coordinar las legislaciones nacionales en materia de seguridad social, que buscando así garantizar la protección de las personas que han trabajado o están trabajando y se trasladaron de un país a otro. Suelen preguntarnos si estos convenios modifican o no las leyes nacionales y la respuesta es no. Estos instrumentos buscan la coordinación y no una unificación. Cada país mantiene su sistema y normas propias y a quienes aplican a todas las personas, a todos los trabajadores que han estado vinculadas a los sistemas de los países firmantes de estos instrumentos. Las prestaciones, por lo general, las prestaciones económicas y de largo plazo son las que abarcan. Muy raramente vemos convenios que incluyan también prestaciones médicas. Con respecto a los convenios que tiene ratificados y vigentes actualmente en nuestro país, Paraguay tiene 5, tres bilaterales y 2 multilaterales, entre ellos, ¿verdad?, el convenio multilateral iberoamericano, que sería el más importante por el alcance que tiene y por la cantidad de países a los cuales nos vinculan, ¿verdad? Entre ellos tenemos el del Mercosur, que también es multilateral, pero justamente los países que están dentro del Mercosur también están dentro del convenio iberoamericano. Y entre los bilaterales tenemos el que es con España, que también es un país que está dentro del iberoamericano, con Chile, también país dentro del iberoamericano, y el que quedaría fuera de este marco sería un convenio que tenemos con Países Bajos. El Paraguay ratificó el convenio multilateral en el 2010 por la ley número 4223 de diciembre del 2010. Ahora, como el ministerio como autoridad competente en el marco, es autoridad competente en el marco de todos estos convenios, ¿verdad?, además del iberoamericano, y de manera más práctica y concreta, cómo tomamos intervención como institución, en la práctica con los traslados temporarios, tanto de trabajadores nacionales que van al exterior para trabajar, que se trasladan para trabajar, y también a la inversa cuando son trabajadores de otros países, partes del convenio que se trasladan al Paraguay. Y en ese sentido, justamente es la Dirección de Seguridad Social la que recibe esos traslados, esos documentos, y analiza caso por caso la pertinencia o no de ese traslado. Lo registramos, tenemos un registro, una base de trabajadores trasladados para justamente ir viendo el cómputo, porque si bien podemos llegar a tener cierta cantidad de personas, eso no implica que son la misma cantidad de traslados. Un mismo trabajador puede tener varios traslados durante toda su trayectoria laboral. Entonces, justamente para ver los cómputos y los plazos máximos que permiten estos instrumentos para los traslados temporarios, tenemos nuestro sistema y vamos descontando los periodos de desplazamiento. Y una vez que se analiza la situación, si se otorga o se deniega, esto sale una resolución y se comunica tanto al Instituto de Previsión Social y también internamente en el Ministerio al área de Inspección y Fiscalización
por si se dé algún tipo de procedimiento y se detecte algún trabajador que esté con traslado en alguna empresa, ¿verdad? Entonces, para que no se dé el hecho de que supongan que es un trabajador en negro o informal, ¿verdad? Eso sería, digamos, la cuestión más específica que dentro del ministerio realizamos en el marco de los convenios. Y yo creo que, como ya se explicó bastante de manera más específica, me quedaría cederle la palabra ya a las compañeras del Instituto de Previsión Social para que nos comenten más bien las cuestiones más específicas para las personas en cuanto a dónde concurrir, las documentaciones y demás detalles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alejandra Garcete. Tenemos, antes de pasarle la palabra a las compañeras de IPS, tenemos una pregunta desde aquí, desde Madrid. No una pregunta, sino precisar un poco, que se acaba de referir el anterior interviniente a la concurrencia de convenios. Es decir, cuando en un supuesto son aplicables varios convenios, como es el caso que ha dicho en el Paraguay, donde con otros países, los de Mercosur, Chile y España, con los que también tiene convenio. En ese caso, el convenio multilateral prevé que se aplicará la disposición más favorable, no el convenio más favorable, sino la disposición más favorable al interesado. Y a través del Comité Técnico Administrativo se ha llegado al acuerdo de que los países bilateralmente entre sí se pondrán de acuerdo en cuáles son las disposiciones más favorables del convenio bilateral o del convenio multilateral en este supuesto. En general son iguales, es decir, tienen la misma técnica y por lo tanto se aplican generalmente igual. Donde suele haber diferencias precisamente en el hecho a que se ha referido, es decir, en los plazos de los traslados temporarios, ¿no? Si el convenio bilateral prevé unos plazos más dilatados que los que prevé el convenio, hemos dicho, en el multilateral hemos dicho, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, un año prorrogable por otro, en el caso de trabajadores por cuenta propia, solo un año. Pues si el convenio bilateral prevé plazos más amplios, se aplicaría en ese caso el convenio bilateral. Si no, en general, y para las prestaciones, el acuerdo, digamos, no formal, pero sí que aplicable en la práctica, es que si está vigente el convenio, si es aplicable el convenio multilateral y uno bilateral, se aplique el convenio multilateral, es decir, se tramite a través del convenio multilateral, por simplificar, por hacerlo más fácil, porque en Paraguay tiene en este caso esos 4 convenios vigentes, pero España parece que tiene cerca de 20, ¿no? Con distintos países. Bueno, pues por simplificar, con estos 13 en los que está vigente el convenio multilateral, pues aplicaría el convenio multilateral. Insisto, salvo esas excepciones en los que sea más favorable el convenio bilateral que esté vigente en los países. Sobre esto. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más para la señora Alejandra Garcete, algún comentario. Parece que no, así que vamos a dar la palabra ahora ya a las señoras Lourdes Ferreira y a la señora Alba Rocío Florentín, jefa del Departamento de Gestión de Beneficios por Convenio e Intercajas de la Dirección de Administración de Jubilaciones de la Gerencia de Prestaciones Económicas del IPS. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir también unas láminas para que puedan seguirnos, para darle continuidad a lo que ya estaba mencionando la directora Alejandra. Y si pueden visualizar, me avisan, por favor, si se visualiza correctamente. Ahora sí. Ok. Bueno, para darle continuidad a lo que estaba mencionando la directora Alejandra, vamos a mencionar los requisitos, ¿verdad?, para acceder a una jubilación a través del IPS aquí en el Paraguay. Nosotros hemos tenido recientemente una modificación en nuestra legislación, ¿verdad? No modifica los requisitos de edad y aportes, sino que básicamente lo que hace es modificar la base reguladora, los aportes que se van a tomar en cuenta para el cálculo de la jubilación. Es así que actualmente tenemos, para acceder a un beneficio por vejez en el IPS,
el asegurado debe tener 60 años de edad y 25 años de aporte, o 55 años de edad y 30 años de aporte, y 65 años de edad y un mínimo de 15 años de aporte. ¿Cuáles son los documentos que necesita el asegurado para acceder a uno de estos beneficios? Es el certificado de nacimiento, la cédula de identidad paraguaya y el documento de identidad del país extranjero, los datos patronales donde realizó los aportes en el Paraguay y en el extranjero, el certificado de vida y residencia actualizado, el certificado de matrimonio y la cédula de identidad de la esposa. Estos documentos deben ser presentados, en el caso del Paraguay, en el organismo de enlace, que es el Instituto de Previsión Social, en el Departamento de Gestión de Beneficios por Convenios e Intercajas, en la Argentina a través del ANSES, en España a través del Instituto Nacional de Seguridad Social, en Uruguay a través del Banco de Previsión Social, y así cada estado parte que aplica este convenio tiene su institución competente donde deben presentar las documentaciones. Y actualmente los formularios que nosotros estamos utilizando, o los formularios que recibimos y remitimos al otro estado parte, es el Ibero integrado, que es la integración del formulario Ibero 1 y el Ibero 2, donde están sumados los datos personales y el reconocimiento de aportes. El Ibero firma, el Ibero 3 y el Ibero 5, que hacen relación a los traslados temporales, que ya mencionó la directora Alejandra, y el Ibero 8, que hace relación a los informes médicos para la invalidez por enfermedad. Y eso es básicamente, ¿verdad? Es importante recordar que los asegurados pueden presentar aquí en el organismo de enlace, que es el Instituto de Previsión Social, por más que no tenga aportado aquí en el Paraguay, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos las documentaciones y remitimos al estado parte que debe gestionarlo, ¿verdad? A través del IPS se remiten todos los formularios que correspondan al caso de cada asegurado. Y es básicamente eso lo que nosotros preparamos. Estamos abiertas a preguntas sobre los formularios, ¿verdad? Que quieran hacernos. Algo más específico que quieran conocer, nos indican y estamos nosotros aquí disponibles para responderles. Gracias. Tenemos un comentario desde aquí también, desde la Secretaría General de la UIS. Paco. Sí, también una precisión que no omití anteriormente y que viene bien al hilo de esta última intervención. Nos decíais que la edad de jubilación en Paraguay en este momento son 60 años, ¿no? Con 25 de servicio, 55 con... Sí. Bien, en España son 67, como ustedes saben, Sí. 167. Pero eso implica que una persona podría jubilarse en Paraguay y no jubilarse en España porque no tenía la edad. Una persona con 60 años pues podría solicitar la jubilación y podría solicitarla en Paraguay o en España distintamente. Los requisitos, por supuesto, se jubilarían en Paraguay, se empezaría a cobrar la pensión paraguaya y en España se demoraría, pediría la demora de la solicitud, Por la edad, sí. que el requisito de edad. Cuando cumplirá ese requisito en España, cumplirá los 67 años, pues digamos que se reorganizarían las prestaciones y pasaría a cobrar ya entonces las dos pensiones que le correspondían, la paraguaya y la española. Voy a hacer esta precisión al hilo, ¿no? Yo quisiera, perdón, al hilo de lo que ha dicho Paco, intervenir, porque tenemos muchas consultas sobre el tema de cuando un ciudadano solicita o ciudadana solicita la prestación de jubilación cuando el requisito es de menor edad y luego espera para solicitar la española, si tiene que decirlo antes en la tramitación del formulario o no es necesario. Si lo está tramitando a través de España, por supuesto. No, pero si ya está jubilado en Paraguay. Lo tiene que decir, sí. Ya. Salvo que sea por legislaciones separadas, entonces no.
Si tiene derecho por legislaciones separadas, no. Pero si no, sí. Sí, eso es una consulta común. Y en todo caso tiene que declararlo porque las prestaciones que perciba de otro país se considerarían en España por lo menos como rentas de trabajo, como otras rentas, ¿no? Aspecto de pensiones mínimas o demás, pues son otras rentas. No sé si hay alguna pregunta o comentario más a la intervención de IPS. Yo puedo hacer un comentario muy breve, si me permiten. Paco, señora Gina y los participantes. Lo que en el breve tiempo que llevo acá me han preguntado, y ya creo que es una pregunta recurrente en algunos casos, las trabajadoras y los trabajadores migrantes, los compatriotas que laboran acá y ya son aportantes de la seguridad social en España, si se puede recalcar, por favor, porque también veo a compatriotas que están participando en este taller y referentes muy importantes de la comunidad paraguaya en las diferentes ciudades. Si pueden repasar dónde iniciar el trámite, cómo, con qué enlace o si hay una oficina de enlace particular en la cual ellos puedan asesorarse. En principio, justamente la idea de hacer este taller es para que vayan conociendo sus derechos y para que a la vez los funcionarios, tanto de la embajada como de los consulados, puedan ser monitores y orientarlo en esta materia. Pero si podrían recalcar Por supuesto. dónde iniciar el trámite, porque los veo a muchos con preguntas muy básicas y no saben cómo iniciar este trámite tan importante para ellos como aportantes de la seguridad social en ambos países. Decía que en España, desde luego, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y España tiene desconcentrada, digamos, la gestión de los convenios internacionales en las provincias. Por tanto, en la dirección provincial, donde resida, en la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Salvo el caso de los traslados temporarios, que sería la dirección provincial, igual, pero de la Tesorería General de la Seguridad Social, que es el organismo encargado de la afiliación, etc. En el caso de Paraguay, pues ellos contestarán. En el caso del Paraguay, los asegurados que residen en el Paraguay se acercan a nuestras oficinas en la ciudad de Asunción, ¿verdad? En nuestro edificio Facundo Insfram, que está en Herrera 1144 entre Brasil y Petirosi. Y aquellos compatriotas residentes en España, como dijo el compañero, ¿verdad? Lo hacen a través del Instituto Nacional de Seguridad Social. No obstante, nosotros tenemos habilitado un correo electrónico exclusivo para las consultas que tengan nuestros compatriotas, ¿verdad? En el extranjero, que es convenios.internacionales@ips.gov.py. Por medio de eso nosotros nos comunicamos con las personas que están viviendo en España y en los otros países. Decía, a efectos prácticos, he dicho, la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero las oficinas de relación con el público del INS son los CAIS, los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social. Cada una de las provincias, ¿no? Hay 500, me parece, 500 oficinas. Entonces eso, y como les digo, está provincializado de alguna manera. Y para la aplicación e implementación del convenio pueden recurrir aquí a la OIS. Por supuesto. En consulta a los ciudadanos. Y consulta. Claro, los ciudadanos. Asistimos Para a esa las primera- consultas particulares de los ciudadanos que envían a la Secretaría General y hacemos jornadas también con las asociaciones de migrantes, con los consulados para resolver preguntas un poco más técnicas, pero las consultas iniciales, digamos, de un ciudadano, ¿dónde tengo que diligenciar mi formulario? ¿Me darán asistencia? Porque el formulario es un formulario complejo, pero que el ciudadano no tiene por qué rellenar solo, sino con la asistencia del organismo de enlace, en este caso, de la institución competente. Pero la OIS asume las consultas y de hecho contamos con cartillas en la organización para explicar un poco generalidades del convenio, qué es, cuándo se aplica, a quién se aplica,
cuál es el ámbito de aplicación objetivo, qué tipo de prestaciones, en fin, yo creo que estamos en una labor y es obligación de nuestra organización, la labor de divulgación, de conocimiento y socialización del convenio. Al ser un tema tan técnico y especializado, los ciudadanos no tienen por qué tener el conocimiento amplio de que se requiere en este caso, y más si se trata de un ciudadano, por ejemplo, que ha prestado servicios y ha cotizado en más de 2 países. En este caso que se le aplicaría, yo creo que el caso, los paraguayos tienen hay muchos ciudadanos y ciudadanas paraguayas, no solamente que están trabajando en España, sino que han trabajado en alguno de los países en los que se aplica el convenio. Así que desde la OIS podemos asumir esas consultas iniciales particulares. Yo quiero precisar aquí siempre, me parece que a Gina no le gusta mucho que diga esto, pero yo siento siempre en decirlo, la OIS no tiene ninguna competencia en la tramitación. Es decir, lo único que podemos hacer es informarles, pero la tramitación la llevan las instituciones competentes. La OIS no tiene ninguna competencia ni puede hacer nada, ¿no? Digamos. No, va a ser mucho, puede Porque muchas veces dar orientación. Muchas veces nos vienen consultas de gente que porque se le tarda mucho, lleva mucho tiempo. No tienen ninguna capacidad de actuación ahora. No, estamos hablando de la primera consulta y la orientación. Eso sí, ahí es donde estamos. Gracias. Donde está centrada la OIS. Que también Paco tiene razón en hacer algún comentario así, porque a él le llegan, a la primera persona que le pasamos las consultas es a Paco, llegan de muchas oficinas de abogados, que esto no nos mintamos, que le abre la oportunidad de litigio a muchos abogados, porque los ciudadanos, al no saber qué hacer, acuden a un despacho de abogados a hacer su consulta, y esos despachos de abogados están también solicitando información a la OIS, pero son despachos en los que por primera vez se acercan a la gestión de un instrumento internacional de esta naturaleza, y por supuesto que parten de cero, así que sí ha sido una avalancha de solicitudes de despachos de abogados, y por eso, bueno, queremos insistir mucho también en el conocimiento. Igual, los funcionarios de las instituciones gestoras pueden pedirnos formación a la OIS, y desde la OIS también será brindada. Los propios gestores de las instituciones afiliadas a la OIS, y en este caso el IPS, en cualquier caso, o cualquier institución que gestione el convenio, la OIS está en la obligación de darles esa orientación. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Algún comentario más? Sí, me gustaría hacer un comentario justamente en lo que fueron estas últimas semanas, en lo que es la Semana de la Seguridad Social. Estuvimos publicando una serie de materiales informativos, y uno de ellos justamente se refería a lo que son los convenios de seguridad social, y recibimos algunos comentarios justamente de personas diciendo, por ejemplo, que a mi mamá no le reconocieron el beneficio. Y ahí la consulta justamente a la persona fue si estos aportes fueron sucesivos o fueron simultáneos, porque puede darse, si bien son aislados, pueden darse casos de, por ejemplo, trabajadores paraguayos que aportaron en nuestro sistema y se trasladaron a otro país, que continuaron cotizando para acumular en nuestro país. Y si se dan de manera simultánea, lastimosamente esto no se computa, ¿verdad?, de esa manera. Entonces, también eso para informar, ¿verdad?, a las personas que puedan llegar a hacer esas consultas, deben ser aportes sucesivos y no simultáneos. Nada más porque tuvimos justamente esa observación puntual. El convenio prevé también la posibilidad de que haya aportes voluntarios. En ese caso, efectivamente, como bien apuntabas, solo se va a considerar una vez, no 2 veces, pero el país en donde se han hecho los aportes voluntarios después debería mejorar la prestación conforme a esos aportes voluntarios. Es decir, el reconocimiento inicial de las prestaciones sería con solo las cotizaciones obligatorias, ¿no? Pero si el país admite voluntarias, hay países que admiten cotizaciones voluntarias, Ecuador, si mal no recuerdo, Colombia, en algunos casos también admite aportaciones voluntarias, pues eso después, es decir, si fuera España en este caso, no estaría computando eso, pero Colombia después debería mejorar la prestación de acuerdo con esas aportaciones voluntarias.
Así lo prevé el convenio, ¿no? Parece que se refería también a las simultáneas, porque Sí, varios las países simultáneas, estamos hablando. a que no sean obligatorias y simultáneas. Sí, sí, claro, ya, simultáneas. Sí. Simultáneas. Es que tenemos simultáneas y obligatorias y voluntarias. Sí. Voluntarias o complementarias. O sea, es que son las diferencias gramaticales de nuestro español, que también es bueno la precisión, pero existen contribuciones obligatorias en este caso, pero puede seguir cotizando al país de origen. Algunos países lo admiten, otros no. Los países que lo admiten, entonces no serían cotizaciones voluntarias, aunque sean simultáneas. Ah. Aunque sean simultáneas, serían voluntarias. Sí. Pero además existen unas complementarias. Ese sería otro tema. Ya. Distinto. Da para otro taller. Bueno, no, era una precisión, pero que lo hemos hecho también y en esto la Secretaría General Iberoamericana para el Español y el Mundo también se ha ofrecido para hacer un taller sobre las precisiones gramaticales del lenguaje, aunque lo tenemos en el convenio, en la tramitación de país individualmente denominamos las prestaciones de manera diferente. Ese es otro tema. Recuerden que el convenio además funciona en español y portugués. Sí. Y en el caso español hay problemas, pero en el portugués es que empieza por la propia denominación de la seguridad social. En Portugal es seguranza social, en Brasil es previdencia social. O sea, la propia denominación, ¿no? del convenio. Pero bueno, ya digamos que son válidas las comunicaciones en español y portugués, sin necesidad de traducción. Nada. Muy bien, pues si no hay más comentarios, vamos a ir ya hacia el cierre de este taller y le devolvemos la palabra a la Secretaria General de la OIS, al señor embajador, para sus palabras de despedida. Bueno, pues por nuestra parte agradecer muchísimo la presencia, el interés, el conocimiento de la aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que como saben ustedes es un instrumento pionero y que ponemos siempre de ejemplo en la integración iberoamericana, un instrumento de coordinación de legislaciones en un espacio en el que no tenemos una comunidad propiamente con un acuerdo ni jurídico ni económico y que en el que se desempeñan todos los sistemas de financiación de la seguridad social, de reparto, de capitalización individual y mixtos. Y yo creo que la magia de este convenio en realidad y el valor agregado que presta y que ofrece es esa coordinación entre los distintos sistemas de regímenes pensionales y que siguen habiendo reformas a la seguridad social y reformas a los sistemas de pensiones y el convenio sigue prestando esa misma utilidad a pesar de que haya cambios. Vamos a incluir ahora los cambios. Empezamos con incorporar los cambios de la legislación que ha realizado Colombia. Luego seguiremos con los cambios que ha realizado Uruguay y Chile, que ya están en vigor y que van a implicar también unos ajustes particulares. Ya Colombia nos ha pedido el cambio del organismo de enlace por una nueva institución que va a ser la que agrupe ahora todas las instituciones competentes y que se van a dirigir allí las personas, los ciudadanos que puedan hacer valer sus derechos, con lo cual es un instrumento además vivo que está permanentemente en adaptación de esas nuevas reformas que están haciendo los países, porque pues ustedes que trabajan en la seguridad social, ustedes y yo sabemos que estas reformas se deben ir adaptando a los cambios sociales, ¿sí? Y ahora tenemos 3 reformas de gran calado en la región, la de Colombia, la de Chile y la de Uruguay, que las vamos a tener que incorporar de alguna manera. Haremos talleres también desde la organización para la explicación de estas nuevas reformas, a las que los invito para que se anoten, se apunten y puedan participar también en ellas, ¿sí? Y yo entendería que también la señora ministra está interesada en dar a conocer mucho el ABC de la seguridad social a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque es muy importante generar esa cultura previsional para aumentar cobertura. Así que por mi parte, agradecerles el interés, agradecer nuevamente al señor embajador su permanente preocupación por la situación de bienestar de sus compatriotas aquí en España, que en realidad es destacable, y por supuesto seguirle diciendo que desde esta casa estamos a disposición suya y de las instituciones del Ministerio y del IPS y de todas las instituciones de seguridad social para contribuir en todo lo que podamos ser útiles a ese bienestar social de los trabajadores y trabajadoras paraguayos. Por mi parte nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, Gina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Nos mantenemos en contacto y a total disposición de ustedes. Muchas gracias, Paco. Hasta pronto.